Ciertamente la palabra de Dios es una inmensidad de información, de enseñanza. Muchas veces nosotros tratamos de exponer mucho en poco tiempo, pero les quiero decir que nunca nos alcanza el tiempo para exponer las cosas que están aquí. Amén. Lo voy a invitar, solamente hice un comentario en la otra ocasión y quiero decirles algo breve, pero de seguro va a ser importante para usted. Amén. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos. Solamente 4 versículos vamos a leer ahí, capítulo 4, verso 26 a 29. Y la otra ocasión solamente se los comenté, pero es bueno que usted de alguna manera visualice que hay algo muy especial para usted y para mí en esta escritura. Dios enseña cosas muy profundas. Amén. Y ciertamente usted va a poder analizarse en qué parte de su proceso va usted en este día. Amén. Porque es un proceso que Dios tiene predestinados para todos los seres humanos. Amén. Pero usted tiene que analizarse a sí mismo. Yo no lo puedo calificar a usted, pero ojalá y usted mismo se analice a sí mismo en qué proceso va usted. Amén. Amén. Capítulo 4 del libro de Marcos, verso 26 a 29. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Voy a tratar de usar unos 25 minutos y nuestro hermano va a usar media hora. Entonces vamos a hacer share este día. Amén. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Verso 28, ahí está una clave muy específica para ustedes y para mí. Dice: porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a decir de pie, vamos a orar. Y les quiero decir, cuando usted ore, muchas veces les decimos, o se les dice, cierren sus ojos. No, les voy a decir que velar no va a poder velar con los ojos cerrados. Amén. Amén. Y les quiero decir que en sí tiene que usted mirar, que usted haga con entendimiento esa oración. No se avergüence de velar. Si usted tiene que clamar, clame. No le va a clamar a nadie. Muchas veces nos cerramos los ojos porque nos da pena, pero no, realmente tenemos que estar a la expectativa de qué está pasando en nuestros medios. Amén. En el nombre precioso de Cristo. Ciertamente, si usted se va a poner en manos de Dios y dice: Señor, hay ocasiones que han pasado que uno se pone en manos de Dios y lo que pase, cierra uno sus ojos y lo que sea. Pero le voy a invitar que usted esté consciente de lo que va a hablar en oración. Amén. Amén. Y hable al Señor, que hable a su corazón, que hable a su mente, que le permita entender la palabra, porque eso es lo que Dios quiere, que entendamos su palabra, que entendamos este lenguaje que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso, por ser tan bueno, por todas las bendiciones, Padre amado, que tienes, Señor, en promesa fiel para tus siervos, siervas, Señor Jesús. Pedimos de tu gracia, Señor, derramada a cada corazón, Señor Jesús. Padre amado, que nos permita, Señor, recibir en nuestra mente y corazón, Señor, esta palabra, y que nos permitas mirar, Señor, con los ojos que tú quieres que veamos, Señor, no con estos ojos carnales, Señor, sino con esos ojos espirituales que tú quieres poner en nosotros, Señor Jesús. Padre amado, usa, Padre amoroso, mis labios, mi mente, mi corazón, y permítenos este día visualizar este propósito divino que tienes en cada uno de los que estamos en este lugar, Señor Jesús, sin excepción de personas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te pedimos de tu bendición y dirección. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir: háblame, Señor? Gloria a Cristo. Tomen sus lugares por un momento. Y les quiero invitar a que analicen ustedes como papás. Acabamos de tener un servicio de jóvenes. No sé cuántos de los papás observaron que cuando se estaba leyendo la escritura, los jóvenes estaban sentados. Y dejé que pasara esto por un propósito. Amén. Porque usted, que es papá, tiene que tener los ojos abiertos. Sí, amén. Mirando qué hacen bien y qué no hacen bien sus hijos. No nomás aquí en la iglesia, hermano, en su casa también. Que si usted está al pendiente de lo que está pasando, si usted no corrige las cosas, usted es responsable de sus hijos. Amén. Este es un punto y un propósito. Amén. Bueno, pero vamos al punto. Dice que
El reino de Dios es semejante, amén. Y lo que dice aquí, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ciertamente aquí mismo en este capítulo habla de una parábola del sembrador. Y les quiero decir que aquí todos los que estamos aquí se ha sembrado palabra. Amén. Ha recibido palabra. Amén. Y les quiero decir que Dios está esperando que haya un movimiento en nosotros. Amén. Que nosotros tengamos en cuenta que esa palabra fue sembrada con un propósito. No fue puesta en nuestros oídos, y también en muchos ya está en el corazón, no nomás pasa por los oídos, ya bajó al corazón. No está puesta solamente por casualidad, está puesta porque hay un grande propósito. Amén. Ahí les voy a decir que en el verso 28 que usted leyó dice: porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Usted, aunque usted no lo crea, usted tiene fruto de parte de Dios. Ya esa palabra cayó allí. Y les quiero decir que toda semilla que se siembra, le voy a decir que hay un resultado. Y ese resultado, como seres humanos, nosotros lo podemos mirar en términos literales o en ejemplo. Si usted siembra una semilla, le voy a decir que esa semilla, en cuanto le cae agua, hay un movimiento que empieza a brotar la semilla. Y hay etapas en esa semilla que después de ser semilla pasa a ser una planta. Y déjenme voy a decir que aquí menciona 3 tiempos que son muy cruciales. Esos 3 tiempos usted y yo los tenemos que alcanzar a comprender en nuestra vida espiritual. Ciertamente, si nosotros no alcanzamos a captar este punto, nosotros nos vamos a quedar, puede ser que solamente en semilla, o solamente la semilla quedó allí y nunca ha llegado el tiempo de que brote o de que nazca. Amén. Aleluya. Ya en algunos ya se mira una señal de vida. Esa palabra los volvió en sí. Dice la escritura que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Amén. Entonces, solamente esa palabra es la única que a usted lo puede volver a la vida que Dios tenía desde el principio, en propósito para todos los seres humanos, para que viviéramos en ese tipo de vida. Entonces, esa palabra es la semilla que nos vuelve a la vida. Es Dios mismo en la palabra. Dice: el verbo se hizo carne. Esa palabra es Dios mismo en usted, Dios mismo en mí. Si se hizo carne en aquel tiempo, es el Dios que está tocando su corazón. Y déjenme decir que por eso dice el otro versículo que leyó, el verso 27, y dice así: 26, decía además así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y ahorita en algunos hay un entendimiento de la palabra. Amén. Y hay un entendimiento, pero no se mira señal. Muchos todavía no han alcanzado ni a llegar a ser hierba siquiera. En otras palabras, para que no lo entiendan, ni zacate siquiera. Pero algunos ya están en pasto. Ya hay un pasto, ya hay un cambio, aunque sea mínimo, pero ya hay un cambio. Hay cosa verde. En otras palabras, ya se comprende la palabra. Amén. Amén. Y el versículo 28 hay 3 tiempos muy cruciales. Dice: porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Esa palabra que usted no la haya recibido con entendimiento, que usted no la haya recibido con fe, aunque usted no la haya recibido de buena manera, esa palabra usted o va a ser el motivo de que usted vuelva a la vida, o va a ser el motivo de que usted sea juzgado un día. Amén. Esa palabra va a ser el motivo de que usted no sea inocente delante de Dios un día. Amén. Amén. Ha recibido algo. Dice la escritura: primero hierba. Y ese es algo visual que nosotros podemos mirar. Esa palabra es la semilla que primero procede y nos hace enverdecer. Amén. Amén. Dice los tiempos: primero hierba, luego espiga. Algunos ya están incluso con un entendimiento abierto y entienden muchas cosas. Se pudiera decir que ya están grandecitos. Miren, en el término literal del ser humano, todos los seres humanos, cuando nosotros miramos nacer a un ser querido de nosotros, en nuestra familia, lo primero que estamos esperando es que haya un crecimiento en el niño. Amén. Yo creo que la mamá anhela mirarlo ciertamente en esa etapa, porque es una etapa hermosa. Pero después de esa etapa, después empieza a experimentar que tiene que haber un cambio.
El que usaba pañal tiene que dejar de usar pañal. Amén. Y después de los pañales ya empieza a tener también de alguna manera expectativa que va a tener que empezar a discernir lo que le hablan y lo que él también habla. Amén. Amén. Es que decir que esos momentos y esos tiempos son muy cruciales. El niño desde chiquito, él sabe muchas veces, muchos papás han sido manipulados por los niños. Les quiero decir que sabe que el niño ya sabe que con una lloradita se lo convence el papá, a la mamá. Y ese es el peor error de los papás muchas veces. Esa etapa es crucial para los papás porque es cuando tienen que tomar seriedad. Cuando ahora el papá o la mamá tiene que escuchar al niño con atención. Si usted no pone esa disciplina y ese punto de partida, sabe que el niño no lo va a escuchar cuando usted le habla. Pero si usted pone ese punto de partida que se ponga enérgico, sabe que el niño va a saber que cuando usted habla, él tiene que poner atención. Amén. Le voy a decir, en la palabra de Dios es tipo y figura. Muchas veces nosotros Dios nos habla de una manera, nos habla de otra, pero nosotros somos rebeldes, tipo y figura. Estamos siempre pidiendo y queremos y pedimos, pero no estamos dispuestos a obedecer. Anhelamos, pedimos y no estamos dispuestos a obedecer. Pero es tiempo que usted comprenda. Es tiempo de que usted vaya poniendo en orden el tiempo. Amén. Dice primero hierba. Yo no sé cuántos se consideren que son tiernitos. Amén. El libro de Hebreos nos habla de esto, que es necesario una vez más que volvamos otra vez a los antiguos rudimentos y se nos dé leche. Yo voy a decir, ahorita no vamos a hablar de esto, pero sé que después vamos a hablar de los términos de inmadurez. Y estamos hablando de inmadurez espiritual y después vamos a hablar de la madurez espiritual también. Amén. En una etapa, miren, yo les voy a decir que muchas veces nosotros pasamos por alto esto, pero los discípulos de Jesús pasaron por esas etapas en términos de enseñanza. Amén. Entre ellos había envidias. Sí. Unos querían ser más grandes que los otros. ¿Quién es el más grande? Ajá. En el reino de los cielos. Y aquí pasa lo mismo. Pero vamos a hablar ahorita solamente de estos tiempos. Amén. La semilla fue sembrada. Muchos ya están en tiempo de, se puede decir, de hierba. Después dice, luego espiga. ¿Qué es la espiga? Ciertamente aquí está hablando de un término del trigo. Amén. Hierba, después espiga. Voy a decir, cuando esté en espiga el trigo, si usted lo tienta y lo apachurra, no tiene grano adentro, no tiene fruto. Pero esa espiga, voy a decir que el término y el propósito es que esa espiga se le convierta el fruto en la espiga. Que se le empiece a madurar el fruto en la espiga. Así es que muchos de nosotros se puede decir que estamos en hierba y tal vez algunos ya tienen espiga. Pero ahí le voy a decir, aquí es donde viene la inmadurez. Porque muchas veces teniendo la espiga ya para hacerse el fruto, muchas veces por un capricho se alejan de Dios. Por una mala cara se alejan de Dios. Esto entra en un término de inmadurez. Aunque están crecidos y entienden, es inmadurez. Amén. No hay fruto, hay espiga, pero no hay fruto. Y hay el entendimiento, pero no hay temor de Dios, no hay obediencia a Dios. Ni siquiera tienen ese respeto a Dios, porque es a Dios a quien se le da respeto. Amén. Amén. Aleluya. Dos tiempos muy cruciales. Primero, sacate. Luego espiga. Y después dice, y después grano lleno en la espiga. Ya cuando el grano está lleno en la espiga, ¿saben qué? Se empiezan a mirar los frutos. Ahora, le voy a decir, le presenté algo poderoso y grande y extenso en un tiempo tan cortito. Pero hay mucho que decir de esto. ¿Saben por qué? Porque muchos ya tienen el grano, ya están en grano, pero aún así no han dejado los enojos. Estamos hablando aquí y estamos escuchando a nuestro hermano. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Yo no lo digo, dice el libro de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Ciertamente algunas cosas ya nosotros dejamos atrás, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos permite reconocer y dejamos las cosas nosotros. Dios no nos las quita, Dios nos permite que nosotros hagamos decisiones propiamente. Amén. Dice que tiene que ser una decisión propia. Le dijo el rey David a Salomón, oye hijo mío, y escucha al Dios de tu padre. Cuando le invitó, dice, y sírvele con un corazón dispuesto. Amén. Que él le tenía que servir con una voluntad propia. Amén. Con un corazón dispuesto a obedecer.
Amén. Por eso es que le voy a decir que nadie puede decidir por usted. Usted tiene que decidir por usted. Sí, amén. Amén. Nadie puede decidir por usted, solamente usted puede decidir por usted. Amén. Yo les quiero decir, muchos ya sabemos cómo vestirnos. Sabemos incluso cómo portarnos. Amén. Pero el punto es este, nos portamos en ocasiones bien en lugares donde se habla de Dios. Pero saliendo de la iglesia en ocasiones nos portamos otra vez. No hay diferencia de ninguna cosa. Ábranos, Es- Señor, bendito. ¿De verdad estaremos ya con el fruto? No. ¿O estamos todavía con una espiga? Le voy a decir, en la naturaleza se habla de incluso de las siembras y muchas veces dice que se vanó la cosecha. ¿Qué se vanó la cosecha? Es que usted puede mirar el elote, pero ¿sabe qué? No tiene ningún grano, no tiene ninguna semilla, el puro elote. En Amén. otras palabras, pudiéramos ser nosotros parte de ese proceso, que muchos ya estamos, se puede decir, con entendimiento y ya sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Ya sabemos que tenemos que trabajar para la obra de Dios, pero muchos, por nuestra propia voluntad, paramos el proceso. Y en vez de dar el fruto nosotros, paramos el fruto. Se convierte en vano todo lo que sabemos. Gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Si Amén. usted es un oidor y no es hacedor, le voy a decir que quedamos en nada. Si yo soy un oidor y no soy un hacedor, quedamos en nada. Por eso dice el libro de Santiago, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Amén. Amén. Y le voy a decir, habló muy claro nuestro Dios a través de los siervos que han hablado aquí. El jueves tuvimos un mensaje poderoso. El martes tuvimos un mensaje poderoso. Y cada que se para aquí alguien, hermano, yo miro como Dios lo usa grandemente. Amén. A favor del propósito de la obra. Sí, amén. Y es la obra, ¿saben qué? La obra que está en usted y en mí. Porque muchas veces nosotros repartimos, somos meseros. Esto le queda bien al hermano Efraín. Esto le queda bien al hermano Miguel. Pero nunca se encuentra un traje a su medida. Aleluya. Amén. Todo Amén. es para aquel que está enfrente de nosotros en ocasiones. Pero ¿sabe qué? Todo es para nosotros. Sí, amén. 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 Todo es para usted, todo es para mí. Sin excepción, Dios habló para que todos lo llevamos a cabo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. Él voy a decir que el verso 29 dice: cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Este es uno de los puntos que Dios está esperando en la iglesia. Y les quiero decir que si usted se va al libro de Revelación, habla de 7 iglesias. Amén. Y entre esas 7 nosotros estamos. Amén. Y hay quejas. Amén. Y muchas de las cosas que pasan, usted y yo somos la iglesia. El libro de Corintios nos menciona y nos dice que, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? Si usted lo ignoraba, no lo ignore. Usted para eso fue criado, para ser templo del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Y eso es bueno. Para siempre es su misericordia. Amén. Después vamos a hablar de puntos. Hablando de aquí tiene 4 puntos este verso 28. Pero le voy a decir que en el proceso de nosotros podemos hablar de varios puntos que son una necesidad. Amén. Hablando de la inmadurez, tenemos muchas partes que usted va a tener que mirar en la palabra de Dios. Amén. Esas distinciones, si usted mira en el 1 Corintios, dice, el Señor a través del apóstol Pablo nos dice: y he oído que entre vosotros hay divisiones. Esos son síntomas de inmadurez. Amén. ¿Qué son divisiones? O sea que nosotros no podemos convivir con el pueblo de Dios. Nosotros no nos podemos sentar con el pueblo de Dios. Nosotros no podemos estar todo el tiempo con el pueblo de Dios. Esto es algo que debemos entender. Eso es inmadurez. Amén. Y hay varios puntos. Después vamos a hablar también de la madurez. Vamos a hablar también del proceso del nacimiento. Aquí este punto solamente les quiero decir para que usted lo analice. Va a haber cosas profundas aquí que va a tener que aprender. Amén. Gloria a Amén. Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor se dirigió. La iglesia de Corintios era una iglesia muy controversial, hermanos. Definitivo. Recibió la palabra, pero ¿sabe qué? Vivía una etapa donde definitivo había muchas cosas que tenían que hacer cambios. Y el punto era que no querían aceptar cualquier enseñanza o no querían cambiar su manera de vivir. Amén. Dice el punto es ese: estamos viviendo una etapa tal, parece que similar. Hay cosas que
usted va a poder mirar, y el punto es este, que usted y yo muchas veces no nos sentimos comprometidos con la obra de Dios. Si usted está comprometido con Dios, está comprometido con su obra, porque usted está Amén. con Dios. Amén. Y este es el punto. Muchas veces, si usted no se compromete con la obra, es precisamente porque quiere vivir sin responsabilidad. Pero de ahí le voy a decir que usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios. El simple hecho de que Él pagó un precio tan alto, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que ser útiles para su obra. Sí, amén, amén. Los discípulos fueron llamados para servir. ¿Qué quiere decir discípulo? ¿Qué quiere decir siervo? Analícelo. Amén. Siervo quiere decir alguien que sirve. Amén. Discípulo es alguien que aprendió para él compartir lo que aprendió. Amén. Amén. Usted y yo tenemos esa oportunidad de nosotros darte gracia a lo que recibimos de gracia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No sé cuántos de ustedes se consideren que están todavía verdecitos. Pero les quiero decir que yo no los voy a calificar, pero yo quisiera buscar mi lugar. Estaré verdecido y ya tendré espiga. Ya tendré grano en la espiga. Amén. Ábranos, Señor. Delante de Dios no hay nada oculto. Dice que todo está abierto y desnudo. Amén. Amén. Usted y Dios sabe. Amén. Si todavía hay cosas en su corazón y en su Gloria a mente Dios. que le molestan de la palabra, todavía está verdecito. En otras palabras, así como la planta sufre esas consecuencias, si viene el viento, ¿sabe qué pasa con una plantita tierna? La tumba hasta el piso. Por la gracia de Dios, cuando pasa el viento, se levanta otra vez esa planta. Mientras está chica, muchas veces se le aire la tumba y se levanta. Pero ya cuando está grandecita, que ya está para espigar, si se llega a caer, muchas veces se queda caída. Y ¿sabe qué? Ya no se vuelve a levantar. Eso está pasando en muchos cristianos. Creían que estaban maduros, ya con la espiga puesta, pero nada de fruto. Amén. Secos, vanos, aleluya. Dios dice así, y por eso voy a terminar, que Él nos sacó de una vana manera de vivir. Amén. ¿Con qué propósito? Es para que le sirvamos. Es para que nosotros seamos útiles en su obra. Amén. Y ese es el punto, que Dios quiere ver frutos en nuestras vidas. Amén. Yo no sé cuando lleguemos allá con qué nos vamos a presentar ante Dios. Amén. Usted mire el capítulo 15 del libro de Juan. Y no vaya a mirar a nadie, mírese a sí mismo. Dice que por sus frutos os conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de nosotros ante Dios? Ante la obra de Dios que tenemos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a invitar a nuestro hermano Oscar que pase y tome este lugar. Les quiero decir algo. No esté triste. Dios tiene una promesa que es fiel. Amén. Si usted no la acepta, hermano, ¿sabe qué? De seguro se está pidiendo una bendición. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano. Este hermano es algo especial. Amén. Estuve en nuestra familia, en nuestra vida, cuando pasamos algo muy fuerte, y desde entonces lo veo como un hermano más chico, porque me siento más grande. Porque me veo más grande. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pónganse de pie para que se circule un poquito la sangre, los brazos, las piernas, y alguien diga gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ciertamente es bonito cuando los hermanos están unánimes, con una misma mente, alabando a Dios. Hermanos, si ustedes pudieran abrir los ojos espirituales, verían ángeles danzando aquí cuando ustedes están alabando. Cuando ustedes están alabando a Dios, los ángeles empiezan a danzar y a alabar y a poner aquí con nosotros. Porque el Señor se agrada cuando su pueblo empieza a alabar, y los ángeles del Señor ahí están. Amén. Gracias, Señor. Recuerden que en el cielo ellos están las 24 horas alabando al Señor. Amén. Alabando. Entonces ellos empiezan como Jacob vio el puente, ¿verdad? Que subían y bajaban. Pero aquí subían y bajaban. Sabían y bajaban ángeles, ¿verdad? Que estaban empezando a ministrar a Jacob por lo que iba a hacer en Israel. Amén. Entonces cuando nosotros empezamos a alabar, algo en lo espiritual empieza a pasar. Amén. Vamos a la escritura. Vamos a Salmos capítulo 23. Rapidito para absorber el tiempo que podamos darle a la palabra. Un poquito más. Salmos capítulo 23. Ya todos saben este salmo, espero que todos lo sepan. Es muy familiar, es muy corto, muy impactante, muy poderoso este salmo.
Pero quiero que se directan, o que vayamos al versículo 4. Capítulo 23, versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, gloria a Dios. Y la escritura lee de esta forma. Digamos todos juntos. Que anda en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hasta ahí, hermano. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu escritura, Padre. Ahora te pedimos que pongas un carbón encendido sobre este hombre de carne y huesos, Padre. Que no sea este hombre que hable, pero que sea tu espíritu, Padre. Pon ese mismo carbón encendido en los oídos y las mentes de los corazones de nosotros para que esa palabra caiga en esta tierra fértil, Padre. Y si esta tierra no está fértil, está un poquito seca y muerta, tráele vida con ese carbón encendido para que traiga fruto con tu palabra. Te lo pedimos en tu bendito y santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Pueden sentarse, hermano. Este versículo, el Señor me empezó a ministrar con este versículo hace unos días y me empezó a dar un mensaje y yo no sabía por qué el Señor me estaba dando el mensaje y por qué me había dado este entendimiento de este versículo, pero cuando pasaron los días el Señor me empezó a dar un poquito más y empecé a entender, a ver lo que el Señor estaba queriendo que entendiera o que hablara acerca de este versículo. El versículo empieza con que ande en valle de sombra de muerte. Ahora, muchas veces relacionamos este capítulo con miedo. Si tienes miedo, habla de Salmo 23 y se va el fantasma, o te sientes bien, o se te va el miedo en la noche. Pero hay otra profundidad en este salmo que el Señor quiere que en esta noche entiendamos, y es que es un valle de sombra de muerte. ¿Qué es este valle? ¿Qué significa que es de sombra de muerte? En una ocasión escuché este testimonio de una persona que estaba en un servicio y de repente se levanta una anciana que apenas se podía caminar y se para a pedir petición, anciana. Y dice, hermanos, quiero que oren por mí porque yo tengo una necesidad con el Señor y la verdad es que yo sufro de mucha tentación. El hermano dijo, esta hermana tiene más, yo pienso que está llegando a los 80 años. ¿Cómo es que ella sufre de tentación? ¿Qué tentaciones tendrá una persona de 80 años? ¿Por qué? Porque nosotros categorizamos las debilidades de acuerdo a nuestra vida interior o lo que nosotros estamos pasando. El valle personal que tenemos nosotros es muy personal. El valle de la muerte que tú vas a pasar es diferente al que yo voy a pasar y todos tenemos diferentes valles. Amén. La anciana continuó a decir su petición y dijo, hermanos, sí quiero que oren por mí porque tengo mucha tentación. Una pausa en lo que la hermana dijo esto y luego continuó a decir la hermana, sí, lo que pasa, hermanos, es que a mí me duelen todos los huesos. Me levanto de la mañana y desde que me levanto un dolor de huesos, camino me duelen los huesos. Levanto una taza, me duele la mano, camino, me duele la cadera, camino, o sea, es un dolor de huesos que no se me quita. Y cada vez que ando a la calle o que voy al mercado a comprar algo a la tienda, me entra una tentación de aventarme enfrente de un carro para terminar todo. Entonces, lo que estoy diciendo es que el valle que cada uno de nosotros pasamos es un valle muy, muy, muy personal, pero no deja de ser un valle de muerte. Amén. Ahora en esta noche lo que el Señor empezó a tratar conmigo y me empezó a decir, sí, lo que está pasando muchas veces es que nosotros estamos en el valle y vamos caminando en el valle y ese valle es muy pegajoso. Hay mucho resistol en ese valle. Cuando nos acercamos de repente a un arbusto o a un árbol, de repente ahí nos agarra la ropa, el suéter o la chamarra la que traemos puesta. Y cuando nos agarra ese valle, cuando nos detiene ese valle del propósito que estamos pasando, a lo que vamos, o a donde el Señor nos está llevando, interrumpe a donde el Señor quiere que lleguemos. Amén. Ciertamente cuando pasamos en ese valle, de repente el enemigo va a venir a tentarte para que caigas o para que agarres algo en ese valle y te pierdas del propósito de Dios en tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir que Dios tiene un propósito para ti en esta noche? Amén. El Señor tiene un propósito para mí en esta noche. Dilo, reconócelo, que el Señor tiene un propósito para ti. Pero tienes que pasar ese valle. Es necesario que pases el valle de la muerte, que significa la muerte espiritual en tu vida.
Estoy hablando de la muerte espiritual, porque pasando en el valle de la muerte, si no tienes cuidado, de repente viene la muerte espiritual. Cuando ha consumido la muerte espiritual, o cuando la muerte espiritual se ha envuelto en tu vida, entonces es difícil venir a la iglesia. Aleluya. Entonces es difícil venir a la iglesia y alabar y decir gloria a Dios. Entonces de repente venir a la iglesia, vienes cansado, vienes sueño, es una rutina, pero esa no es el propósito de Dios en tu vida. Estoy hablando en esta noche que de repente estamos en el valle y nos ha agarrado el valle y no nos hemos dado cuenta que el valle nos ha agarrado. Amén. Porque cuando el valle ha tomado una parte de tu esencia, es como un desmayar despacio, o lento, o de proceso, o poco a poco. Una alabanza dice que el hombre no cae de la noche a la mañana, sino que un hombre cae de repente, poco a poco, a poco. Es un proceso. Muchos dicen es que caí. No caíste, estabas cayendo, pero no te diste cuenta. Que estabas en el valle y cuando no te diste cuenta desmayaste en el valle y empezaste a dormir en el valle. Amén. Gloria a Dios. Si vas conmigo al libro de Josué, capítulo 7, voy a hacer todo condenso como mi pastor también Sergio, para obtener lo máximo que podamos aquí. Y vamos a hablar un poquito acerca del pecado de Acán. Los que no conozcan Acán era un varón de la tribu de Israel, de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Yo sé que muchos aquí conocen la historia de Acán, pero para los que no conozcan de Acán, leeré unos poquitos versículos para poder poner la historia en forma que la podamos entender y sepamos exactamente qué fue lo que Acán hizo, cuál fue el error de Acán. Amén. El capítulo 7, versículo 1, ¿lo tienen conmigo, hermanos? Sí, amén. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema. ¿Saben qué es el anatema? Es la maldición. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Los voy a brincar ahora hasta el número 10, mismo capítulo. Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, aún ha quebrantado mi pecado que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Quiero que pongan atención aquí. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Aleluya. Les voy a brincar al versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encumbras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Digamos todos: codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, versículo 24. Entonces Josué hizo todo Israel con él. Tomaron a Acán, hijo de Será, dinero y el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Al valle de Acor. Entonces lo que les acabo de leer es que Israel estaba en el desierto y ellos peleaban y hacían guerras contra otros pueblos en aquellos lugares.
Y cuando el Señor estaba con Israel, ellos siempre tenían la victoria. Amén. Entonces, ellos cuando iban a guerra sabían que iban a ser vencedores porque el Señor estaba con ellos. Amén. Y el Señor les dijo, cuando vayan a pelear con esta gente, cuando vayan a pelear contra este pueblo, quiero que no tomen nada. Quemen todo, maten desde el más grande hasta el más pequeño y quemen todo y no toquen nada. Pero lo que pasó aquí con Acán es que, como leímos en el versículo 20 y 21, es que codició y tomó. Acán codició y tomó. Muchas veces cuando estamos en el valle, porque si yo te digo que el pastor y yo no pasamos por el valle, somos mentirosos, porque todos pasamos por el valle. Es un proceso pasar por el valle. ¿Por qué? Porque cuando empezamos por el valle, de repente el valle se empieza a subir y empezamos a subir esa montaña. Y esa montaña es la montaña de Horeb, donde la presencia del Señor está. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren empezar a subir esa montaña y dejar el valle atrás? Pero lo que pasa es que tenemos que pasar este valle. Y tenemos que ver lo que no podemos codiciar, pero no debemos de tomar, porque es inhumano decir que yo no codicio nada, porque todos codician. Por eso el Señor dio el testamento: no codiciarás nada que sea de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni su esposa, nada lo que es uno de los mandamientos, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente el hombre o la mujer está en el valle y empezamos a codiciar. Ahora es una cosa es codiciar, pero cuando se toma lo que se codició, entonces ahí es cuando viene ¿qué? El pecado. Amén. Es cuando vienen las ataduras del enemigo sobre nuestras vidas. Pero lo que el Señor me estaba mostrando, lo que me estaba ministrando en ese día, es que el problema no es solamente que esto viene sobre nosotros. Una cosa es cometer uno y caer y hacer algo y que nos afecte solamente a nosotros. Amén. Pero si ustedes leen el pecado de Acán, dice que cuando Acán tomó aquello y entonces el pueblo fue a la guerra y fueron derrotados por un grupo pequeñito, dice la escritura que 30 de los israelitas murieron cuando tendrían que haber ganado esa guerra fácil. Amén. Se entristecieron y dijeron: ¿por qué, Señor, nos has abandonado? Amén, amén. Y después el Señor les dijo: es que hay pecado en Israel. ¿Por qué el Señor dijo hay pecado en Israel? ¿Por qué el Señor no dijo es que alguien pecó? Porque hay un efecto cuando uno es tratado en el valle. He dicho otra vez, porque hay efectos secundarios cuando uno desmaya en el valle. Porque hay efectos secundarios cuando uno de repente se agarra de alguna mortandad en el valle y no lo suelta y no lo deja avanzar en el camino espiritual. Lo que estamos leyendo en el pecado de Acán es que dice que el Señor les dijo: tráigame a todas las tribus. Trajeron las 12 tribus, el Señor dijo: escoge la tribu de Judá. Trajo la tribu de Judá, dijo: escógeme al abuelo de Acán, y así hasta que llegaron a la casa de Acán. Y si leímos en el versículo 24, dice que cuando los llevaron al valle, los llevaron para quemarlos. Y quemaron a Acán, su esposa, sus hijos, sus bueyes, sus tiendas, todo lo que se habían llevado. Ahora podemos decir: pero ¿por qué si Acán fue el que cometió el error? Porque el error que cometemos desafortunadamente va a tener efectos secundarios en nuestros hogares. Amén. Va a afectar a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas. Todo lo que nosotros está en nuestra casa está afectado cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado. Y como reitero otra vez, el pecado tiene muchas formas, muchas caras, y en la debilidad también. Pero lo que pasa es que es como un cáncer que de repente afecta a todo. Una cosa fuera que solamente afectara al hombre, a la persona, pero si esa persona tiene familia, entonces toda la familia está afectada. Es difícil absorber, comprender o digerir esto, pero es hermoso cuando decimos: Señor, gracias porque tú me has hablado. Gracias porque me has dicho que me amas a mí y amas a mi familia y que tú estás conmigo y que tú me vas a sacar adelante del valle. Gloria a Dios. Tenemos que mirar al valle y saber que solamente estamos caminando por el valle de muerte. Porque de repente Acán, cuando vio aquellas cosas hermosas, aquel manto que era, la Biblia dice que era anatema, que era maldición para el pueblo de Israel, dice que él lo codició.
Amén. Va a venir tiempo donde vas a codiciar algo que no te pertenece. Incluye en muchas cosas. Y está bien que te atraiga, porque eres humano, pero está mal que lo tomes. Amén. Está mal que lo lleves a tu casa, aquella maldición. Y la maldición y es muchas cosas. La maldición muchas veces nosotros la traemos a casa. ¿Por qué? Porque de repente no perdonamos. Un pecado grande es el no perdonar. Es cierto. Otro pecado es la idolatría. Muchas veces la idolatría son aquellas cosas que ponemos primero a Dios. Gloria a Dios, estoy hablando en esta noche. Muchas veces la idolatría es el partido de fútbol. Muchas veces la idolatría es la telenovela. Muchas veces la idolatría es una persona. El pecado tiene muchas formas. El no hacer lo bueno es pecado. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos empezamos a meter en la palabra de Dios y cuando empezamos a buscarla en oración, de repente viene ese crecimiento que el pastor estaba hablando, que de repente empezamos a ver las cosas de otra forma, porque empezamos a subir de la tierra, empezamos a subir del polvo, empezamos a ver más y más y más y más alto, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Es lo que el pastor estaba predicando, que crezcamos, que haya un crecimiento, pero no va a haber un crecimiento hasta que no haya una separación de la iniquidad y del pecado y del valle de este mundo. Y recordemos una cosa: el valle puede ser el punto de nuestra fortaleza, o el valle puede ser el punto de nuestro fin. Para Acán el valle fue el punto de su fin, para él y su descendencia. Pero el Señor dice que Él toma nuestra debilidad y hace ¿qué? Fortalezas. De nuestra debilidad se glorifica el Señor. Lo voy a decir otra vez: en tu debilidad el Señor se glorifica. Te voy a decir por qué. Porque en tu debilidad es cuando dices: Señor, yo no puedo, Padre, no puedo dar ni un paso para adelante, Padre, estoy inmóvil, no tengo fuerza. Y es cuando el Señor viene, te levanta y se pone dentro de ti y te alza más arriba. Eso es cuando el Señor se glorifica en tu debilidad. Si vamos al libro de Ezequiel, vemos que cuando Ezequiel estaba delante de la visión, la escritura dice que Ezequiel desmayó porque estaba delante de la presencia del Señor. Pero ahí dice que el Espíritu de Dios lo tomó y lo levantó. A gloria a Dios. La escritura también dice que cuando Sansón iba a hacer grandes cosas por el Señor, dice que el Espíritu de Dios se postraba sobre él y él hacía grandes cosas en el nombre del Señor. También la escritura nos habla de todos los profetas, y todos van a reconocer que era cuando el Espíritu de Dios se postraba sobre ellos que ellos se levantaban. Déjame decirte, hermano, que tenemos que reconocer que sin Él no somos nada. Sin Él no vas a poder vencer tu tentación. Sin Él no vas a poder caminar el valle. Sin Él te vas a quedar atado en el valle. Sin Él no va a haber crecimiento. Sin Él no va a haber nada de lo que el Señor te ha dado, si no reconoces que lo necesitas más que nada. Amén. Cuando Moisés subió al monte Oreb, la Biblia dice que cuando regresó para abajo, el pueblo no lo podía ver porque resplandecía. Porque la gloria de Dios estaba sobre él. Mi hermano habló con las alabanzas, él leyó ese salmo donde dice que la gloria de Dios resplandece sobre su pueblo. Y esa gloria de Dios está sobre su pueblo cuando su pueblo está en el monte. He dicho que cuando estás en el monte, la gloria de Dios resplandece sobre tu vida y la gente te ve diferente porque la gloria de Dios está sobre tu vida. Pero es solamente cuando estás en el monte. Muchas veces estamos en el monte y de repente nos empezamos a bajar del monte y empezamos a andar en el valle. Muchas veces andamos en el valle porque nos hemos bajado del monte, pero tenemos que subir otra vez al monte. Es necesario que estemos nosotros todo el tiempo en el monte. He dicho en esta noche, es necesario que estemos todo el tiempo en el monte. ¿Quieren estar todo el tiempo en el monte del Señor? En el monte santo, donde su presencia está ahí constantemente. No hay que bajar al valle. Pero si vas a bajar al valle, o cuando tengas que bajar al valle, va a haber un crecimiento en tu vida. Amén. Te voy a decir una cosa, hermanos. Cuando estás en el valle y está esa tentación, esa piedra de tropiezo que no te deja avanzar,
Cuando tú aprendes a sobrepasar esa piedra, a escalar ese escalón, el Señor te lleva a un nivel más alto y empiezas a ver más de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver más de la gloria de Dios? Amén. Muchas veces la gente a veces dice que se tropieza con la misma piedra. Muchas veces batallamos con la misma debilidad. ¿Y qué pasa? Que la levantamos y la tiramos. La levantamos y la tiramos. Y estamos como levantándola y tirando. Pero lo que no te das cuenta que lo único que se está afectando es un futuro que el Señor tiene para ti. Cierto, hermano, cierto. Muchas veces queremos que el Señor nos dé esto. Y el Señor dice, no te puedo dar esto ni esto porque no estás listo, no estás lista. Te lo doy y va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque estás batallando todavía con aquella piedra. La levantas y la tiras, levantas y la tiras. Y el Señor quiere que haga una resolución de nosotros. Porque si cuando ustedes tienen tiempo y leen ahí, dice que Ezequiel se levantó. Y cuando él se levantó, el Espíritu entró en él. El Espíritu de Dios no va a entrar en ti si estás tirado en el piso, arrastrándote y lamentando tu situación. No. Si estás arrastrándote en el pecado del valle, el Espíritu de Dios no va a levantarte. Porque muchas veces decimos, Señor, ayúdame, Señor, levántame. El Señor nos dice, no, tú tienes que levantarte y tomar una decisión activa de que va a ser diferente. Sin esa decisión, el Señor no va a entrar en ti. Pero cuando tomas una decisión y dices, Señor, yo me levanto, yo dejo de cometer este error y yo me levanto y aquí estoy, no puedo caminar para adelante, no puedo caminar para los lados porque no tengo fuerza, pero tú me levantarás. Amén. Pero tú me sostendrás. Entonces el Señor empieza a obrar cosas grandes en tu vida. Aleluya. Él puede hacer cosas grandes en tu vida. Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Pero a veces lo que nos falta es lo más esencial. Es creer que Él es. Jesús dijo, mi doctrina es que creas que yo soy. Amén. Que yo soy tu redentor. Amén. Que yo soy tu sanador. Que yo soy tu liberador. Que yo soy el que te levanta. Que yo soy el que te sana. Que yo soy el que te da alegría. Que yo soy el que te revisto de bendiciones. Que yo soy el que te da los dones. Que yo soy. Cuando aprendemos a reconocer que Él es, entonces aprendemos a decir, todo va a estar bien. ¿Cuántos pueden decir en esta noche? Todo va a estar bien. Que el doctor dijo que te vas a morir en 5 días. Todo va a estar bien. Que tu pastor dijo que te va a correr ya. Todo va a estar bien. Que tu Señor dice que no quiere a la iglesia. Todo va a estar bien. Que tu esposo no quiere a la iglesia. Todo va a estar bien. ¿Por qué, hermano? Porque cuando empezamos a reconocer que todo va a estar bien, cuando nuestra mirada está en Él, entonces el Señor nos empieza a sacar del valle. Nos empieza a sacar del valle y poco a poco empezamos a salir y de repente nos lleva a aquel monte y entonces decimos, Señor, ¿ahora qué hago? Y el Señor nos dice, quítate esas sandalias porque el lugar que estás santo es. Y cuando has llegado a aquel lugar santo, no te quieres bajar de aquel lugar santo. Cuando estás en aquel lugar, andas en las nubes, nada te cae mal, nada te ofende, nada te hace que te entristezcas. ¿Por qué? Porque estás en el monte, aleluya. Porque estás en el monte, estás enamorado del Señor. Pero muchas veces cuando estamos en el valle, aleluya, gloria a Dios, de cualquier cosa nos ofende. El pastor no me sonrió, ya no quiero ir a esa iglesia. El pastor no tiene amor. O de repente el amor de un hermano no me saludó, ya no voy a ir porque hay pura hipocresía. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, el problema no es el pastor, el problema no son los hermanos. El problema es que estás atascado en el valle, en el lodo del valle, y no hayas más que lo peor o lo negativo en todo. ¿Por qué? Porque estás en el valle, y en el valle hay tristeza, hay amargura, hay enojo, hay desconfianza, hay rencor. Yo sé que aquí seguramente no hay nadie en el valle. Pero si hay una persona en el valle, te quiero decir que en esta noche Jesús está listo para sacarte del valle. Amén. En esta noche Jesús está listo para levantarte y hacerte caminar. Aleluya. En esta noche yo sé que hay personas aquí que sienten que no están caminando. Gloria a Dios. El Señor me dice que hay una persona aquí que siente que no hay nada, que nomás está como una estatua. Aleluya, ¿verdad que no? Oh, aleluya. Pero el Señor dijo que Él vino a dar vida y vida.
Oh, déjame decirte que Él te ha dado vida y vida en abundancia. Amén. La palabra de Dios se cumple donde dice que de ellos saldrán ríos y ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere que abres los labios. El Señor quiere que camines. El Señor quiere que te empieces a mover en su gloria, que te empieces a mover en su fe. Porque cuando te empiezas a mover en su gloria, cuando te empiezas a mover en su fe, entonces tu familia, entonces tus vecinos empiezan a ver que Jesús es real, que Él es real y que Él es lo que se predica de Él. Pero tienes un enemigo que no quiere que te levantes. Tienes el enemigo de tu alma que te quiere ahí callado, enojado, sentado en el valle, arranado sobre el lodo. Ahí estás bonito para él. Oh, déjame decir. Pero tu Padre Celestial quiere que te levantes. Amén. El mundo necesita que te levantes. Este mundo necesita que te levantes. Que te levantes en fe. El don más hermoso para mí, pastor, es el don de fe. Cuando aprendemos a movernos en el don de fe, podemos mover todos los dones. Pero pongan atención, el don de fe es creer y tener la evidencia de que es, aunque no sea. Creer que es lo que no es. Esa es la fe. Amén. Un testimonio, ya se me acabó el tiempo. Me invitaron a orar en una casa por una señora, a mí y otros hermanos. Y fuimos a orar a esta casa de esta señora que estaba enferma. Y llegamos y la señora está llorando ahí en su casa. Tiene lágrimas y tiene aquí la banda del hospital que les dan cuando los aceptan en el hospital. Y llegamos a las 9, 10, o no, 11 de la mañana más o menos. Y llegamos y la señora estaba sentada aquí, nosotros de este lado, y ella llorando y nos empezó a platicar que toda la noche estuvo en el hospital porque tiene quistes se dicen en los ovarios, no sé si lo bien. Sí, quistes en los ovarios, y es algo muy doloroso, y le habían recetado lo más fuerte y no le quitaba el dolor. Y llegó la mañana, la mandaron a la casa con el medicamento y ella en dolor en la casa. Entonces, viendo el sufrimiento de ella con aquella angustia de que no puede soltar el dolor, yo le digo, hermana, le digo, ¿usted cree que el Señor la puede sanar? Me dice, pues sí. Y empecé a hablar del Señor y luego le dije, cierra los ojos, voy a orar por ti. Ella cerró los ojos. Cuando él cerró los ojos, empecé a orar por ella, empecé a declarar la palabra, empecé a decir que estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, podrán manos sobre enfermos y sanarán. Empecé a declarar la palabra, no mi palabra, la palabra de Jesús, porque esta palabra es viva y eficaz. Y cuando empezamos a declarar esta palabra, algo tiene que pasar. No es nuestra palabra, no es lo bonito que digamos, sino simplemente recitar lo que está escrito en la palabra y hacer y decir y dejar que la palabra tome efecto. De repente paro de orar a media oración y le digo, pero antes que orara por ella le dije, del 1 al 10, ¿dónde está tu dolor? Me dice el 10 con las lágrimas. Paro a media oración y le digo, ahora ¿dónde, en qué número está tu dolor? Y me dice, como a 5. Oh, gloria a Dios, cierra los ojos, vamos a orar otra vez. ¿Por qué? Porque a veces tomamos un paso, amén, pero cuando tomamos un paso hay que tomar el otro. Hay que empezar a tomar un paso y caminar para empezar a ver la gloria de Dios. Entonces le digo, cierra los ojos otra vez, cierra los ojos y empezamos a orar otra vez y empezamos a declarar la escritura otra vez, donde dice que si alguno de vosotros está enfermo, tráelo delante de los ancianos, y si hubiese pecado, su pecado le será perdonado y será sano. Y siempre declarando la palabra, porque yo no soy nada, pero declarando la palabra va a hacer el efecto. Porque la palabra es viva y eficaz. De repente estoy orando por ella y creo que está llorando más fuerte y las lágrimas le empiezan a bajar para abajo. De repente dije, a lo mejor ya le subió el dolor, pero dije, no, el Señor ya la sanó. Entonces la paro y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras así? Y me dice, y me mira y le digo, ¿y el dolor dónde está? Me dice, 0. No hay dolor. Le digo, entonces ¿por qué estás llorando? Y me dice, es que se siente muy bonito. Es que de repente sentí un calor que entró a mi ser, y cuando entró a mi ser sentía yo como muy caliente adentro y algo muy bonito, y estoy llorando porque se siente muy bonito. Aleluya. Déjame decirte, hermano, que tú vas a ver la gloria de Dios cuando te levantas y decides y empiezas a declarar la palabra y empiezas a vivir la palabra.
palabra. Eso es lo que el pastor predicaba en esta noche. Tienes que vivir la palabra, tienes que conocer la palabra y tienes que caminar en fe y decir: yo no soy nada, yo no sé nada, pero si tú estás enfermo, yo conozco un sanador. Yo no soy nada, yo no sé nada, pero si tú tienes un problema, yo conozco quién te puede sacar de tu problema. Oh, aleluya. Tienes que hablar, tienes que mover los pies, tienes que ser la sal de la tierra. No podemos ser la sal que está sin sabor, porque la sal sin sabor será echada a la quemazón destruida. Amén, aleluya. Aleluya. Esta noche estoy hablando a los ríos de agua viva que se empiezan a mover en tu corazón. Párense de pie, hermanos, pónganse de pie conmigo. Estoy hablando al corazón en esta noche, porque ha habido el tiempo de sequía donde decía: Señor, no siento nada, Señor, no siento nada, pero en esta noche, oh, se mueve aquel nazareno que anda dando agua como le dio a la samaritana. Y si en esta noche tienes sed, levanta tus manos, solamente levanta tus manos y di: Señor, ayuda a mi incredulidad. Padre, estoy atado en el valle, no tengo humor de nada, no tengo fe de nada, no tengo alegría, no tengo paz. En esta noche me levanto en tu nombre. Lléname de tu espíritu una vez más, lléname de tu presencia una vez más. Señor, renuévame, Padre. Y si no has sentido, hagas eso en esta noche. En esta noche quiero que digas: Jesús, yo no te conozco, pero te predicaron en esta noche. Yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Hermanos, el altar está abierto y los que quieran pasar. Y los que no quieran pasar, solamente pónganse en el Señor. Pónganse en el Señor. Él se está moviendo. Él está operando ya. Oh, Él está operando. Él está empezando a fluir ese río. Ese río empieza a fluir. Ese río te va a sacar del valle ahorita. Va a ser una corriente del río fuego que te va a arrastrar del valle. Y cuando te empieza a arrastrar, te va a limpiar. Te va a limpiar del lodo. Porque cuando el diablo te dice que no eres nada,